Bueno, nos comprometimos ayer a buscar al ingeniero Eulogio Santaella, ingeniero consultor en asuntos energéticos, fue funcionario público y fue director del Consejo Estatal del Azúcar allá en los años 70, en los años principios de los 80. Y por cierto que pasó por la gestión pública y nadie lo ha señalado nunca de haberse enriquecido. Siempre se le ha dado ese crédito de que fue un administrador o un funcionario público escrupuloso. Bueno, él ha estado envuelto en todo el conflicto sobre las plantas de Catalina porque es un experto en esa materia y ha opinado. Lo último que publicó hace un par de semanas o menos, hace como 8 o 9 días, Así, a lo principios que de se ha agosto. llamado el informe Santaella, hace 2 semanas. El informe Santaella, unas últimas consideraciones sobre los costos y los retrasos en la planta de Catalina, que a su vez fueron enfrentados por uno de los consultores de la CDE, Andy Dawaje, y de eso vamos a conversar también. Pero ayer se publicó en el Listín Diario la información confirmando lo que era un secreto a voces, que la Odebrecht estaba reclamando un incremento de costo para las plantas, aunque entre nosotros se decía que era entre 300 y 400 millones de dólares. Lo que publica el Listín es que reclama más de 700 millones de dólares adicionales, lo que llevaría el costo de la planta entonces a lo que algunos han dicho, que va a terminar cerca de 3.000 millones de dólares. Pero el ingeniero Santaella seguro tiene algunas cosas que decirnos sobre esa información. Hoy hay una rueda de prensa anunciada por el Consejo Directivo de la CDE para referirse, supongo que a este caso. La información del Listín estaba demasiado detallada en qué cosas y hasta intercambios de comunicaciones, lo que quiere decir que no es simplemente un rumor lo que sacó ese periódico. Adelante, don Eulogio Santaella. Muy buenos días, me siento muy honrado de participar en este programa que se distingue por enfocar los problemas importantes vinculados al desarrollo nacional. Yo tengo la concepción de que independientemente de los aspectos técnicos y económicos de Punta Catalina, el problema de Punta Catalina es un problema esencialmente moral. Es un problema moral y es un problema, por tanto, de educación. Y yo aprovecho este momento para referirme al educador Monseñor Agripino Núñez Collado, rector por más de 40 años de la Universidad Católica Madre Maestra, quien se encuentra enfermo. ¿Está enfermo? Sí, él siendo el presidente de la comisión presidencial, y yo ruego al Altísimo para que él se recupere, que recupere su salud y que viva muchos años más. ¿Dónde está él? ¿Está interno en una clínica? Me dijeron que estaba interno en Santiago y yo digo que espero que él viva muchos años más. Yo conocí a su padre, don Efraín, fallecido hace poco, falleció de 112 años, 112 años, es decir, podemos esperar que Monseñor tenga mucho tiempo más de vida. Y recuerdo mi vinculación con Monseñor Agripino Núñez Collado de hace 50 años, cuando yo regresé a la República Dominicana, egresado de la más prestigiosa institución de ingeniería de América Latina y una de las más importantes del mundo, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde me gradué con honores, y en ese momento la Universidad Madre y Maestra, que en ese momento el padre Núñez era vicerrector y Monseñor Polanco Brito, primer rector y fundador, me dieron la oportunidad de participar como docente y me ungieron como decano, el más decano de toda la historia. Fui miembro del Consejo de Directores, el organismo más alto de esa institución académica en aquel entonces. Participé como cabeza del grupo que diseñó e instaló y construyó los laboratorios de las nuevas ingenierías con fondos de la UNESCO. Y me dieron el honor de que yo le entregara a cada uno de los primeros titulados como ingeniero electromecánico en el país, que yo le entregara su título. Eso me llena de orgullo. Todo eso usted lo dice para justificar su disensión con el informe de la comisión que presidió Monseñor. No, yo quiero sentir que no es para disentir, es para coincidir con los valores de la Iglesia. Y reconocerle a la Iglesia que a una persona como yo, siguiendo
el Código Canónico me nombró en esa institución, me dio una oportunidad, y eso se lo digo recordando a Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, titulado en Teología de la Universidad Gregoriana, el gran defensor de los derechos humanos. Y lo menciono porque cada vez que había un perseguido, Polanco Brito lo acogía. Yo sé que si hubiese estado vivo, estaría hoy conmigo para apoyarme contra la embestida que el gobierno ha emprendido contra mi persona. ¿Contra ti? ¿Ha habido una embestida? ¿Usted se siente así? No. El Estado abusa de poder cuando, reeditando la época de Trujillo, prepara un foro público y lo hace desplegado en toda la prensa con el ánimo exclusivo de denigrarme, de tratar de descalificarme. Pero yo quiero también mencionar mi vinculación con el padre Pepén, con Monseñor Pepén, un santo con zapatos, que señala que él fue que redactó la carta pastoral que derrocó a Trujillo. Y también a ese genio, Monseñor Roque Adames, titulado 11 años de estudios en la Gregoriana de Roma, 2 licenciaturas y un doctorado en Sagradas Escrituras. Dominaba el semita, el camita, el arameo, y lo leía y lo comprendía. Todos ellos me acogieron, y yo quiero decirle a ellos, yo decía en los salones de clase que la educación no era solamente fórmulas, sino que eran patrones de conducta. Bueno, pero no va a ser imputado Eulogio Santaella por nada que tenga que ver con Odebrecht ni Catalina. No. Vamos al fondo. El código, no le coja miedo a esas cosas. Espérese. El código de conducta es ese. A mis alumnos, a mi familia, a mi hija del más allá, he actuado según lo que he predicado. Cosas que pocos pueden dar volar en esta nación. Sí. Ingeniero, respecto a lo que publicó ayer Listín Diario, de que Odebrecht estaría reclamando un sobrecosto de $700 millones y que está documentado 49 millones por concepto de seguros, 168.8 millones por modificaciones a los trabajos del puerto y 308 millones de dólares por alegadas modificaciones en los planos originales. Esta información está en la línea del llamado informe Santaella, de lo que usted ha estado planteando desde hace meses. El proyecto de Punta Catalina tenía que caer en eso. ¿Por qué? Porque sencillamente ese proyecto, el más grande de la historia dominicana, fue el resultado, fue la sorpresa, resultado de una visita a Brasil. Ese es un proyecto que nunca estuvo ni discutido, ni en el programa de gobierno, ni estuvo en ningún pronunciamiento del presidente Medina, y de un momento a otro se llega con ese contrato, fruto de la improvisación. Y fíjese, digo fruto de la improvisación, porque hay quienes dicen que era parte de una agenda oculta. Yo no digo eso, porque yo no puedo escudriñar las reconditeces del alma humana. Yo sí digo que es una improvisación y que ha sido un error de juicio del presidente y que esos polvos traen esos lodos. El proyecto comenzó con un pecado original de asignárselo exclusivamente a un competidor que no tuvo competidores. Ganó solo, eso determinó la ausencia del ingeniero Ramón Flores, con cuya amistad me honro, que trabajé con él mientras él era el primer rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Y entonces... ¿Y de Isidoro Santana? De Isidoro, pero con quien he tenido más vinculación. Sí, pero que decir la ausencia de los dos. El honor. Y eso salva a la República Dominicana. Y el informe de FTI se salva con esta expresión. Sin embargo, basado en nuestra experiencia, FTI opina que aunque no era un requisito,
el comité de licitación podía haber otorgado la posibilidad a los otros licitadores de reevaluar sus propuestas técnicas de manera de no concluir con un solo licitador para ser considerado para la evaluación de la oferta económica. Lo he calificado y eso genera ira e irritación. Ese es el pecado original que no se borra con ningún sacramento, en este caso, un pecado de este terreno, un pecado terrenal. Entonces, con ese punto de partida salieron múltiples cosas. La comisión expresó que era necesario impedir que el grupo Odebrecht de Limón Estrella solicitara sobrecostos. El contrato expresa y consagra que el contratista puede hacer reclamos, tan sencillo como eso, puede hacer reclamos. De tal manera que yo había predicho que la nación tenía que prepararse porque el entrevistado de Odebrecht y el presidente de Acero Estrella, de Ingeniería Estrella, le dijo a la comisión, el primero le dijo, estamos documentando nuestros reclamos por atrasos. Y el otro, presidente de Ingeniería Estrella, lo dijo, he solicitado costos adicionales, reclamaciones entre 20 y 40 millones. Es decir, ese es un aspecto que hay que esperarlo y en el informe yo puse, viene un conflicto y hay que usar a la toga de la virilidad que el presidente Balaguer utilizó cuando prohibió los aserraderos, la toga de la virilidad que usó Antonio Guzmán para de un golpe glandular y de sentido patrio acabó con los incontrolables que acababan con la sociedad dominicana y con el prestigio de las Fuerzas Armadas. Y el presidente Medina tiene que ponerse la toga y no entregar a funcionarios esa negociación porque ese proyecto es una creación y una concepción de él que eliminó una licitación que estaba organizada, para comprar energía eléctrica, no para comprar plantas. Entonces, cuando me dicen... Y para comprar energía eléctrica, en cuanto que originalmente el anterior proyecto que dejó sin efecto el presidente Medina, era empresas que iban a construir ellos con sus recursos plantas para venderle la energía al mercado. Así es, que es lo que ha ocurrido en los últimos 20 años. Y que es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en México, donde se están levantando varias plantas a costo mucho más bajo, pero construidas por las empresas para venderle energía al mercado. El presidente Medina hizo lo que nunca se había hecho. Desde la capitalización no se había hecho ninguna planta estatal. Entonces, ¿qué resulta? La presidenta Rousseff le ofrece ese apoyo. Y yo dije, Brasil no puede liderar un proyecto de esa categoría porque el BNDES financia bienes y servicios de origen brasileño y el grupo Odebrecht no tiene experiencia. Además, Brasil no produce los equipos, ni la caldera ni el turbogenerador. Pero se insistió en eso, pero en Cádiz, en noviembre del 2012, se juntaron el presidente Medina y la presidenta Rousseff y ella le dijo que vendría acá e hizo la siguiente promesa. Yo quisiera que pusieran la primera gráfica en el televisor. La presidenta Rousseff le dijo al presidente, ahí está. Sí, que aceptaba la visita a la República Dominicana y en la página web de la presidencia está ese documento que dice, Rousseff propuso su abierta y decidida colaboración para que la nación caribeña explore posibilidades en las áreas de la generación hidráulica, eólica, solar, etanol y otras opciones en las que Brasil ha desarrollado avanzadas tecnologías. Generación hidráulica, generación eólica, generación solar, etanol,
nunca se mencionó energía termoeléctrica, ni se mencionó carbón. Entonces, el proyecto desaparece y se revive, póngame la segunda, cuando viene acá, no, esa no es. Esa no es. Esa es. Esa es. Viene el presidente Lula a dictar conferencias pagadas por Odebrecht y ahí se resurge el proyecto de carbón. ¿De qué momento estamos hablando? Estamos hablando, esta nota es del 1 de febrero del 2013. Y el presidente Lula fue el primero que habló de que 4 años eran muy poco. Sin embargo, dio unos consejos al presidente Medina en esta forma. Al presidente Medina, el exgobernante de Brasil le aconsejó siempre a decir la verdad en medio de la crisis y turbulencias, mirando a los ojos a los hombres y a las mujeres, y aun cuando no esté haciendo las cosas, decir por qué no las está haciendo. Prosigue Lula. El pueblo es generoso y entiende. Lo que no les gusta son los gobernantes que se esconden de ellos. Ser presidente no es una profesión, es un mandato, un producto perecedero con fecha de inicio y de vencimiento. Termina la cita. A ver, el tercer elemento. El tercer elemento... Que va aumentando, va disminuyendo el tiempo. Sí, vamos a ponerlo. El tercer elemento se refiere al reporte anual de Tecnimont del año... No, ese es el cuarto. El otro. El azul. El azul. El que pusieron El ahorita. El anterior. Ahí está el reporte anual del 2008 de la empresa Tecnimont, que es contratista. Y resulta que yo decía, ¿por qué razón no le preguntaron a Tecnimont sobre los proyectos que ellos han hecho para incluirlo en la evaluación? Yo menciono, por un lado, que en FTI, en el informe de FTI, aparece una planta, Pedras Altas, 600 megas con 1.100 millones de dólares, 600 megas por 1.100 millones de dólares aparece en el informe de FTI, con la curiosidad y coincidencia que esa es una oferta que hizo SEPCO en Brasil y SEPCO fue descalificada en República Dominicana, siendo la más grande del mundo, con una calificación de 60, quemado, y resulta que aquí mencionaron ellos que habían hecho una oferta de 1.000 por 720, y en Brasil 600 megas por 1.100 millones de dólares. Vamos a decir... En carbón. En carbón. Punta Catalina, 674.78 megavatios por 1.945 contratados que pueden llegar a lo que quiera facilitársele a Odebrecht. Vamos a la segunda. La nación, la nación encabezada por el presidente Medina, deben pedirle a su cliente, Tecnimont, que explique por qué, si es cierto lo que ellos publicaron en su informe oficial, en febrero de 2008 firmaron un acuerdo para construir una planta en Brasil, Porto do Pecém, en el estado de Ceará, 700 megavatios con un valor de 910 millones de dólares, 700 megavatios con un valor de 910 millones de dólares. Que venga aquí Tecnimont y diga si eso es cierto o no. Pero no es Tecnimont la que dice después que esos valores de la planta de aquí estaban correctos. Así es la cosa, vamos a ver si juzgan internamente. No, el de Tecnimont dijo, yo estoy muy contento que cuando se mencionan plantas, las nuestras han sido más baratas, pero no pusieron estas. Entonces, yo decía, ¿por qué no utilizaron a Santa María? Pero aquí tenemos
La Porto do Pecén, 700 megavatios por 910 millones de dólares, comparado con los 1.945 iniciales sin sobrecosto de Punta Catalina. La segunda, 300 megas, 360 megas por menos de 500 millones, 494, está ahí. Póngame la siguiente, por favor. Sí, Waldi, la siguiente. Sigue, adelante. Bien. La tercera, una planta de Porto Pecén, 365 megavatios por 506.2 millones de dólares. Bueno, Bueno, vamos a dejar entonces, eso ahí porque el tiempo se nos está acabando. Es importante. Hay muchos casos más que maneja en su mano Eulogio Santaella de planta. También podríamos agregar que, aunque estas no son de carbón, que en México están construyendo 2 plantas de 600 megas cada una aproximadamente por 400 y pico millones de dólares en gas. Esas son de empresas españolas construidas por ellos para vender energía. Pero bueno, eso es otra historia. Esas son de gas. El asunto es, ya hay un retraso en esta construcción de un año aproximadamente, porque creo que la primera planta se tenía que entregar ahora en estos días, ¿no? El 7 de septiembre, ¿no? El era? 7 de agosto entregué perdón. yo mi carta, mi respetuosa carta a la comisión, Sí. coincidiendo con que la fecha en que tenía que entregarse la primera unidad. Ahora, de agosto de pasado. Sí, el 7 de agosto, y eso fue algo que provocó irritación en el gobierno. Entonces, tenía que entregarse en agosto. Entonces hay una cláusula que le autoriza al grupo, al consorcio, a que haga reclamaciones. Entonces, vamos a ver si las reclamaciones corresponden a torpeza del manejo del proyecto o a ineficiencia de Odebrecht. Bueno, hay una realidad. Bueno, pero ¿quién va a determinar ya cuando eso? el informe de la Comisión Agripino, a que tú te has referido con mucho respeto, como dice, se establecía que el atraso aproximado de un año y se estimaba en 25 millones de dólares por año, eso implicaba ya unos 300 millones de dólares por ahí, pero ahora resulta que va a ser por lo menos un año y medio y probablemente 2 años, porque ya dicen que es para el 19, no para el 18, que están en la planta, y la última para mayo del 19, o sea, casi 2 años. Eso quiere decir que por ahí en retraso nada más puede haber 500 millones de dólares de pérdida. Eso independientemente de sobrecostos que se están planteando ahora. En definitiva, ¿en cuánto caramba es que va a terminar la planta de Punta Catalina? Mire, eso solamente lo saben quienes le pusieron a decir al presidente el 27 de febrero que iba a vender energía a 7.5 centavos. Porque usted, para definir un precio de venta de su producto, tiene que saber cuánto va a salir. Esos son los únicos que pueden saberlo. Con qué magia ellos definieron que era 7.5 centavos la venta. Entonces, hay un punto importantísimo. Yo tengo aquí el informe que se le presentó al Senado para aprobar el financiamiento de Punta Catalina. ¿Y qué resulta? Se mencionaba que cada año nos íbamos a ahorrar 450 millones, y esa cifra fue enmendada por el presidente Medina ante la Asamblea Nacional el 27 de febrero y dijo que eran 441. De dólares. De dólares anuales. Si hay un retraso de 2 años, son 882 millones de daños y perjuicios o de lucro cesante que el gobierno debe exigir, y debe exigirlo de manera seria y de manera contundente, porque cada gobierno, cuando siente que está acorralado, prepara medidas espectaculares. Bueno, lo que pasa es que Odebrecht echa la culpa al gobierno del financiamiento, de que parte de los retrasos son porque no ha habido financiamiento. No era Odebrecht la que te comprometía mire, a buscar el financiamiento. Mire, yo no quiero hablar de eso. Yo quiero decirle, ¿Eh? yo quiero decirle, ahí tenemos un Stanley Consultant, ponen a un hombre robusto a decir, nosotros somos los ojos de la CDE, y el gobierno paga publicidad poniendo a ese hombre robusto en nombre de la nación, y resulta que el informe dice que hay que buscar otra compañía que constate que lo que se ha hecho
corresponde a lo contratado y que lo que se ha pagado corresponde a lo pagado. No le crea a Stanley Consultant. Y el gobierno sigue pagando anuncios para poner a esas personas como la base de la credibilidad. Yo quiero insistir en algo. Tú estás respondiendo a lo de Andy Dawager esta semana, que se reprodujo en todos los periódicos, con dinero público, Sí, supongo que pagaron. la lectura comprensiva. Bueno, ahí es que te da una lección de lectura comprensiva. Mire, yo solamente quiero decir lo siguiente. Nos quedan 2 minutos. Sí, el presidente Medina debe aprender a ser tolerante. Un símbolo de la honestidad como Juan Bosch fue hostigado todos los días por Rafael Bonilla Aybar y por Juan Isidro Jiménez Grullón, acusando de corrupto al presidente Bosch por el llamado oneroso contrato de la Overseas. Yo nunca he acusado de corrupto ni le he faltado el respeto al presidente Medina. Debe ser tolerante. Y le voy a repetir lo que Juan Bosch, en medio de las acusaciones nefastas que le hacían, expresó en una carta pública. Doctor Juan Isidro Jiménez Grullón, déjeme trabajar, que su calumnia no me alcanza. Cuando la democracia desaparezca por acciones como la de usted, no serán mis bienes que serán confiscados, ni será mi sangre la que será derramada. Concluyo diciendo, no trabajemos con odio, no hagamos un gobierno de amigos contra enemigos, lo que no decía Juan Bosch, sino un gobierno con dominicanos para todos los dominicanos, para que vivamos en paz social y armonía productiva. Bueno, se nos acabó el tiempo, ingeniero Eulogio Santaella, así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.